Bueno, la idea es que resolvamos, o sea, arrancar analizando el ejercicio de la página, el ejemplo de la página 185. En ese ejemplo dice que un automóvil transita por una carretera recta, a las 10:42 pasa frente a un control policial que registra su velocidad por medio de un radar. La lectura obtenida fue de 92 kilómetros por hora. ¿A cuántos kilómetros del control estará el auto a las 10:51? Entonces, pasa, eh, bien, pasa por el control policial a las 10:42 y queremos estimar dónde va a estar a las 10:51, o sea, 9 minutos después. Tenemos la velocidad, como vamos a trabajar el tiempo en minutos y la velocidad la tenemos en kilómetros por hora, lo primero que se hace es pasar, se pueden pasar los minutos a horas o bien la velocidad a kilómetros sobre minuto. Una hora equivale a 60 minutos, así que se reemplaza esta h por 60 minutos, queda 92 sobre 60 kilómetros sobre minuto. Y entonces, para ver cuánto habrá recorrido desde que pasó por el control policial hasta las 10:51, se hace el producto de la velocidad por el tiempo transcurrido, 13,8 kilómetros. Y se concluye que debe estar aproximadamente, ¿sí?, a 13,8 kilómetros. Pero de hecho no sabemos si está realmente a 13,8 kilómetros, porque no sabemos si la velocidad es realmente constante. De hecho, probablemente no lo haya sido. Nosotros no conocemos la función posición del auto. Pero lo que podemos decir es que si el tiempo en el que estamos haciendo la estimación, el intervalo de tiempo no es muy grande, entonces podemos suponer que más o menos mantuvo la velocidad y que la estimación es bastante buena. Ahora necesitamos que el intervalo de tiempo sea lo suficientemente chico. Y este suficientemente va a depender de cada caso. En principio sabemos que no tendría sentido plantear, por ejemplo, que transcurre un día entero. No tendría sentido. Sabemos que a lo largo de un día el automóvil tiene que haber frenado para cargar nafta, para que el conductor se alimente, para que duerma. Entonces, nunca haríamos esta estimación para el día siguiente a las 10:51, no tendría sentido. Pero en qué rango de tiempo lo vamos a considerar válido va a depender de cada caso. ¿Qué error tan grande vamos a aceptar en la estimación? Bien, en este razonamiento estamos considerando que el control policial está en la posición 0, o sea, fijamos la posición 0 en el control policial, y el tiempo 0 lo fijamos en el instante en que el automóvil pasa por el control policial, decimos que ese es el instante 0. Es decir, las 10:42 sería el instante 0. Pero podría pasar que, porque el ejercicio sea más amplio y tenga otras funciones involucradas, o el auto haya hecho otras cosas antes, necesitemos que esa posición y ese instante no sean 0 los dos. ¿Cómo se trabajaría en ese caso? Bueno, supongamos que la estación policial está en el kilómetro 200 y entonces vamos a decir que es 0,200. Y que el T0 es 42. Yo acá estoy pensando en los minutos, como si el instante 0 fuese a las 10 en punto, y entonces mi T sub 0, o sea, el instante en el que el automóvil pasó por el control policial, vale 42. Todo medido en minutos, ¿no? Y entonces voy a decir que la estimación que voy a hacer vale, o sea, ya no voy a hablar de intervalos de tiempo pequeños o lo suficientemente chicos, que también se puede decir así, pero voy a aprovechar que ya fijé este T sub 0 y voy a decir que lo que voy a estimar es para T, para valores de T, que sean cercanos a 42. Y entonces digo que la función posición que no conozco se comporta aproximadamente como esta función. Es decir, al kilómetro 200 le voy a sumar la distancia recorrida, que la voy a calcular como la velocidad que se midió en el control policial por el intervalo de tiempo.
Y el intervalo de tiempo va a ser el instante en el que yo quiera hacer la cuenta, en nuestro caso va a ser 51, pero vale para otros instantes, menos 42, que es el instante en el cual pasó por el control policial. Entonces, en particular, para t igual a 51, se tiene que P de 51 es aproximadamente este L evaluado en 51, o sea, poniendo 51 acá, se hace toda la cuenta y queda aproximadamente 213,8. Lo cual tiene que ocurrir porque tiene que ser, la respuesta tiene que ser la misma que antes. Si digo que está a 13,8 kilómetros del control policial, entonces estará en el kilómetro 213,8. Esto es lo que uno hace cotidianamente, digamos, suponer rangos de tiempo en los cuales la velocidad sea constante, y en lo que es la ciencia, digamos, la ingeniería, también se suele usar esto de tomar funciones, de las cuales por ahí no se tiene toda la información necesaria, y tomar tramos pequeños y suponer que se va a comportar más o menos linealmente. ¿Cómo se trabaja entonces en estos casos? Nos podemos basar en este ejemplo que me parece a mí bastante cercano, bastante cotidiano, para ver cómo sacarlo a otras funciones, para usarlo en otras funciones que no necesariamente sean funciones posición. Para eso tenemos que considerar que este 92/60, que era la velocidad, es la derivada de la posición en el instante 42. ¿Sí? Estoy pensando en este caso, con P0,200 y T0,42. Y este 200 es el P0, es P evaluado en T sub 0. Entonces, considerando esto y viendo esta forma y generalizándolo a otras funciones, nos quedaría que una función cualquiera se aproxima a una función lineal de esta forma. F evaluada en el x sub 0 más la derivada también evaluada en el x sub 0 por x menos x sub 0. Es esta misma estructura, pero traducida a una expresión general. ¿Se entiende? O digamos, ¿hay algo que no se entienda? Sí, igualmente se parece un poco a la función posición que se dio en el primer módulo, pero esta es la que tendría diferencias, que hay más variables en participación, ¿no? Sí, estas eran funciones posiciones de objetos que se movían a velocidad constante. Efectivamente, si el objeto se mueve a velocidad constante, coincide esta función lineal, que se llama linealización de la función, coincide con la función. Pero más en general, por ejemplo, un objeto que cae no viaja a velocidad constante, está acelerado. Yo podría decir para intervalos muy cortos de tiempo, y ahí tendría que usar intervalos muy pequeños, no podría usar de 1 minuto, ni de 9 minutos, tendrían que ser microsegundos, puedo aproximarlo a una función lineal, ¿sí? Que va a tener esa misma estructura, pero yo sé que la función original no es lineal, no tiene esa forma. Profe, entonces esta generalidad, digamos, sería para una función que no tiene una velocidad constante. Lo podés hacer con velocidad constante también, pero no tendría sentido, porque te va a quedar exactamente la misma función. Lo bueno de esto es que te sirve para funciones posición que no sean a velocidad constante, bueno, y funciones en general, que no sean lineales, sirve hacer esta aproximación. Perfecto, gracias. Bien, seguimos entonces. Por ejemplo, si a mí me piden estimar, que tienen ejercicios similares a este en la guía, me piden estimar el valor de raíz de 10, yo puedo hacer este trabajo. Claro que con las herramientas que tenemos nosotros, tecnológicas, parece un poco absurdo porque la raíz de 10 se puede calcular exactamente, digámoslo así, con la calculadora. Tampoco es exacto porque sabemos que es un valor irracional y la calculadora da un número limitado de decimales. Pero digamos, la podemos aproximar muy bien solamente apretando 3 botones en la calculadora. ¿Por qué uno querría hacer esta estimación? Lo cierto es que no siempre son las funciones con las que van a trabajar ustedes, o los números que quieran calcular, van a ser tan directos que se puedan resolver con las operaciones de la calculadora. Y por otro lado, también uno podría preguntarse qué es lo que está haciendo la calculadora, porque la calculadora solo sabe hacer sumas y productos. ¿Cómo hace
para calcular la raíz de 10 y tan rápidamente si solamente puede hacer esas dos operaciones? Bueno, la idea es que la calculadora trabaja con algo similar a esto. O sea, es un poco más complejo, pero tiene la misma idea de que estamos trabajando ahora de la linealización. Y también es una herramienta esta de la linealización que más adelante, en MATE-B, por ejemplo, la van a usar. O sea, no es que siempre se use para cálculos de este tipo que podrían resolverse mejor con las herramientas tecnológicas que tenemos hoy día. Lo cierto es que las que tenemos hoy no estaban antes, y antes se hacía esto que vamos a hacer ahora. Pero lo vemos porque lo van a usar. Cuando tengan que hacer integración en Matemática B, van a usar algo similar a esto, un poquito más complejo, pero con esta misma idea atrás. Entonces, ¿cómo usaríamos esta herramienta teórica para resolver la raíz de 10 y dejamos la calculadora de lado? Piensa que sin la calculadora tendríamos que tomar valores, ir tomando valores e ir elevando al cuadrado, porque no tenemos un algoritmo, un procedimiento, una receta para resolver las raíces cuadradas. Entonces tenemos que tomar un número, elevarlo al cuadrado y fijarnos qué tan cerca quedamos de 10. Y así ir probando, es lo que en matemáticas se llama tanteo. Para evitar eso o reducirlo al mínimo, es que con esto nos ahorramos un buen tramo de cuentas. Bien, si tomamos entonces la función raíz de x, nos quedaría que la raíz de 10 sería esta función evaluada en 10. Ahora, nosotros conocemos ya de antemano que la raíz de 9 es 3. Esa raíz es exacta y es bien conocida de antemano. Sabemos, digamos, que la raíz de 10 va a estar cerquita de 3. Lo que pasa es que no sabemos qué tan cerca. Ese dato nos va a servir porque nosotros tenemos que F9, allá habiendo definido F de esta forma, F9 vale 3 y podemos calcular F'9. Derivamos esto, nos queda 1 sobre 2 por la raíz de x, que lo evaluamos en 9 y nos queda un sexto. Y ya con esos dos números ponemos esa información acá. O sea, armamos la expresión lineal F9, F'9 por x menos 9, nuestra f de x, que sería raíz de x, la aproximamos con esta expresión, reemplazamos el F9 por 3 y el F'9 por un sexto, nos queda esta expresión. Y esto va a valer siempre que el x esté cerca de 9. Es decir, por ejemplo, si yo tuviese que hacer la raíz cuadrada de 101, no voy a usar esta aproximación, me voy a armar otra similar, pero en vez de usar raíz de 9 igual a 3, usaré raíz de 100 igual a 10. ¿Sí? Que en esta expresión nos quedó producto, resta y suma. Son todas operaciones que sabe hacer la calculadora y que las hace muy rápido, mucho más rápido que nosotros. Entonces, tenemos que la raíz de 10 es igual a f evaluado en 10, que es lo que escribimos acá. Eso es aproximado al L evaluado en 10. Es decir, toda esta expresión evaluada en x, 10. Hacemos la cuenta, nos queda 19 sextos, que es aproximadamente 3,17. Y entonces decimos que la raíz de 10 es aproximadamente 3,17. Tengan en cuenta que estamos usando de todo esto, estamos usando primer miembro, raíz de 10, último miembro, 3,17, y consideramos que acá tenemos un aproximado. De hecho, acá tenemos otro, pero bueno, este no siempre va a estar. Este va a estar siempre porque f evaluado en un valor no es L evaluado en ese valor, sino que se aproxima, está cerquita del L evaluado en ese valor. Salvo que justo esté en el centro, ¿no? O sea, F9 es igual a L en 9, pero es el único caso. Todos los demás decimos que están cerca. Y por esta cercanía es que acá tenemos que usar el aproximado. No podemos poner el igual, está mal poner el igual. ¿Se entendió el ejemplo? Profe, Sí. una pregunta, ¿siempre va a ser con un número inferior? Por ejemplo, acá en raíz de 10 tomaste un número inferior que raíz de 9. ¿Siempre es así? Sí, yo tenía la misma duda. No, no necesariamente es inferior, puede ser superior. Los dos valores que yo conozco, la raíz exacta, son que están cerca de 10,
El anterior es raíz de 9 y el posterior es raíz de 16. Fíjense que 10 está más cerca de 9 que de 16, y es por eso que tomo el 9. Pero si yo tuviese que hacer raíz de 15, acá pondría raíz de 16, aunque 16 sea más grande que 15. Ah, entonces es con el número entero más cercano. Ah, El que sí. esté más cerca siempre, y en ese caso lo que nos va a pasar, cuando yo acá ponga 15 menos 16, este número va a ser negativo. ¿Sí? Entonces, al 4, o sea, raíz de 16 es 4, al 4 le voy a estar restando, porque esta resta me va a dar negativa, le voy a estar restando algo. Muchas gracias, profe. De nada. ¿Alguna otra duda? Bien. Yo tengo una duda. Estas aproximaciones se pueden hacer solamente cuando vos sabés cuál es la función. No, podés tener datos, como vimos en el ejemplo del automóvil. Vos podés tener datos sueltos y no tener la fórmula esta. De hecho, en esos casos es que toma más relevancia usar aproximación lineal. Seguimos. Otro ejemplo. Este ejemplo de estimar el valor de la tangente de 50 grados, bueno, obviamente si ponen la información en la calculadora ya está, les da el resultado. La pregunta es entonces qué es lo que hace la calculadora o qué haría si no tengo calculadora. Para calcular esto tendría que hacerlo geométricamente, peor que en el caso anterior, porque tendría que dibujarme un triangulito, medir con un transportador los 50 grados, medir el cateto opuesto a ese ángulo y el adyacente y hacer el cociente. Necesito todas esas herramientas para poder hacerlo. Con esta forma podemos hacer una estimación solo con cuentas, sin necesidad de dibujar el triángulo. Y bueno, y como les comentaba antes, es lo que efectivamente se introduce en la calculadora. En realidad un algoritmo un poquito más complejo que este, pero con la misma idea detrás. En este caso entonces podemos definir la función tangente, o sea, f de x, tangente de x, y nos preguntamos en qué valor tendría que evaluar la f para poder calcular tangente de 50 grados. Y acá es que aparece un problema distinto al ejemplo anterior, que es que yo no puedo poner acá f de 50 grados, porque la f está aplicada sobre valores reales, y acá tengo una unidad, grados. Entonces, necesito pasar esa medición de un ángulo, lo necesito pasar a radianes. Que la gran ventaja de radianes es que es una medición adimensional. ¿Sí? Pierde, yo puedo decir, el equivalente sería pi sobre 180 por 50, 5 pi sobre 18. Puedo decir que un ángulo de 50 grados mide 5 pi sobre 18 radianes, o sea que es lo mismo decir 50 grados que 5 pi sobre 18 radianes, pero eso sí estoy hablando concretamente de una medición de un ángulo. Más en general yo puedo quitar la palabra radianes, porque en realidad no es una unidad adimensional, se le llama así. Entonces puede estar o no estar. Es la gran ventaja de radianes, es que pasé algo que tenía unidades a algo que puede no tenerlas, que es un número real. O sea, en física, por ejemplo, se usa un montón. O sea, ya pierde las funciones circulares. Ya la idea original que les da razón de ser, o sea, a través de la cual nacen las funciones circulares, que es con los ángulos, ya después en física esa idea desaparece, ya se usan como funciones aplicadas a cosas que nada tienen que ver con ángulos. Y ahí es que necesitamos que el argumento esté en números reales. ¿Sí? Bien. Entonces, para calcular tangente de 50 grados, lo que necesitamos es evaluar la función esta tangente de x, en 5 pi sobre 18. Y el valor cercano conocido, acá vuelvo a grados como para que nos demos cuenta cuál es el valor. 50 grados, los dos valores cercanos del cual conozco bien la tangente son 45 grados y 60 grados. El que está más cerca es 45 grados, así que uso ese. Tangente de pi sobre 4 vale 1. ¿Sí? O sea, en radianes esos 45 grados es pi sobre 4. Es decir que conozco bien f en pi sobre 4 que vale 1, y f' en pi sobre 4 que sería 1 sobre, derivo esto, 1 sobre coseno cuadrado de x, lo evalúo en pi sobre 4 y me queda eso de ahí.
coseno de pi sobre 4 es raíz de 2 sobre 2, que elevado al cuadrado por este cuadrado, me queda, después de pasar este 2 al cuadrado arriba, me queda 4 medios, que es 2. Bien, entonces lo que podemos decir es que la función f de x se aproxima, bueno, la función f de x se aproxima al L de x. El L de x es igual a f en pi sobre 4 más f' en pi sobre 4 por x menos pi sobre 4, que es igual a, y acá reemplazo, el f de pi sobre 4 por 1, y el f' de pi sobre 4 por 2. Me queda esta función lineal, que la puedo entonces ahora evaluar en 5pi sobre 18. Tangente de 50 grados dijimos que es igual a f en 5pi sobre 18, que es aproximadamente igual a L evaluada en 5pi sobre 18, que va a ser igual a 1 más 2 por, en el lugar de x, 5pi sobre 18 menos pi sobre 4, nos queda esta cuenta exacta, que es aproximadamente 1,17. Y entonces tangente de 50 grados se aproxima a 1,17. ¿Dudas? Sí, profe, yo tengo una duda. Sí. No entendí muy bien cómo es que f' de pi sobre 4 te termina dando 1 sobre, o sea, de cómo haces la cuenta, digamos. ¿Este paso, este de acá a acá, o todo? Ya desde acá. Claro, no, al principio, ahí donde está señalando ahora. La derivada de la tangente de x es 1 sobre coseno cuadrado de x. A ver si tengo para escribir. Ah, sí, sí. ¿Sí? Y bueno, y después ya evalúo directamente. Esto yo por ahí lo tengo todo resumido. Ustedes después cuando hacen el paso a paso no escriben esto directamente. Calculan f' en x. Una vez que tienen la expresión, la fórmula 1 sobre coseno cuadrado de x, recién ahí lo evalúan. Yo ahí me estoy salteando un paso en las cuentas. Está bien. Y bueno, y acá te queda raíz de 2 sobre 2 elevado al cuadrado. Este cuadrado, al elevar la raíz de 2 al cuadrado, te queda 2. Acá abajo te queda 4, y este 4 que está abajo dividiendo pasa arriba multiplicando. Bueno, y después simplifica. Lo que estamos haciendo entonces acá es la aproximación lineal. O sea, esa función lineal que armamos como f en un valor determinado, más f' en ese valor por x menos el valor del x0, se llama aproximación lineal de función o linealización. Y al f en x sub 0 le estamos sumando algo, o sea que es todo esto de acá, a lo que se le da el nombre de diferencial y se lo representa con df, ¿sí? De esta forma. Son dos cosas que van de la mano. La aproximación lineal va de la mano del diferencial, porque la aproximación lineal no es otra cosa que el valor de la función en el punto conocido más el diferencial. Nosotros si tenemos f en x sub 0 y f' en x sub 0, vamos a poder trabajar con cualquiera de las dos formas. ¿Sí? Con fórmulas, ¿no? O sea, con todo esto, o si queremos trabajamos con esto solo y al final, antes de poner la respuesta, le sumamos el f en x sub 0. Si le piden estimar por aproximación lineal o por diferencial, cualquiera de las dos cosas que le pidan, ustedes pueden hacerlo de las dos formas, no hay ningún problema. O sea, se sobreentiende que en la aproximación lineal está metido adentro el diferencial. Si tenemos que, nos piden calcular el diferencial, deberíamos calcular únicamente esa parte y no f evaluada en x sub 0. Solo esa parte. Cuando piden el diferencial solo, es este cacho. Volvemos a entrar a este mismo Zoom, porque queda un minuto más, menos de un minuto. ¿Sí? Sí, cuando les piden solo el diferencial, en cuanto a los ejercicios, que les dice... Tienen los ejercicios, los del punto 5 son similares a los que acabamos de ver. Y los del punto 4, que les pide el diferencial, la idea es que expresen la fórmula, la expresión del diferencial. No les piden que hagan ninguna cuenta, o sea, que no den un valor concreto. En el 4 estábamos diciendo que les pide el diferencial, les pide solo esta parte. Y no les piden hacer ninguna cuenta, les queda solo la expresión, la fórmula. ¿Sí? Entonces, en ese caso sí tienen que trabajar solo con este cacho,
que está después del más, y les queda la expresión en términos del x0 y de diferencial x, ¿sí? O sea, de x. Y ya está. Y no tienen que hacer más cuentos, es solo derivar y multiplicar esa derivada por diferencial x. Y listo, y ahí termina el ejercicio. ¿Ese se entendió? Listo. Sí. Sí. Y en el 5, que les piden hacer la estimación la pueden hacer haciendo esta cuenta, que ahí sí les va a dar un número, porque ahora sí van a tener un x sub 0 y un x. Pueden hacer solo esta cuenta, esta de acá, y antes de dar la respuesta, y ahí están trabajando con el diferencial, y antes de dar la respuesta, acordarse de sumar el f en x sub 0, o bien lo pueden trabajar ya de entrada, ¿sí? Pueden decir, es el f en x sub 0 más el diferencial, y ahí están usando el diferencial. Bueno, sigo. Entonces les decía que, bueno, esto se le llama aproximación lineal, que dentro de la aproximación lineal está el diferencial de la función, que es todo este término, que estas aproximaciones sirven para valores de el x, cercanos al x, al centro, al x sub 0, o a veces se le llama a. ¿Qué tan cercanos va a depender de cada situación? A veces, por más que nosotros queramos que sea muy cercano, no nos queda otra que alejarnos mucho, puede pasar. Pero tiene que ver con qué error uno está dispuesto a cometer en la estimación, acota las posibilidades para este x, ¿sí? Pero no hay algo preestablecido que es cercano y que es lejano, va a depender de cada caso. De todas formas, en los ejercicios que veamos nosotros, en general, no nos queda otra que usar, o sea, nos dan como toda la información. Nos dicen, por ejemplo, en esos ejemplos, nos dicen, calcule la raíz de 36,1. Y bueno, ese va a ser x. Y el x sub 0 va a ser el más cercano que yo encuentre. Después, si se alejó mucho o no, bueno, en este caso realmente no se aleja mucho porque el cercano es 36, es raíz de 36, pero si se aleja mucho, y bueno, es lo que me tocó por las herramientas los datos que yo tenía a mano, ¿sí? O sea que no va a haber mucho problema con eso, siempre van a usar, no es que van a tener que tomar la decisión ustedes de hasta qué x moverse. Lo aclaro porque a veces es como medio muy abstracto esto de x cercano a, que el intervalo en el cual se puede mover x sea chico, pero qué es chico, qué es grande, va a depender de cada caso realmente. Lo bueno de estas aproximaciones lineales, además de lo que ya comenté, de que se trabaja con sumas y productos, que son operaciones sencillas que hasta puede hacer una calculadora, es que la función se aproxima a la linealización más rápido que lo que x se aproxima a x sub 0. Y acá vamos a la gráfica. Yo acá tengo graficado una función, Yo puedo armar entonces la linealización cuya gráfica va a ser la recta tangente en un valor, en un centro, que en este caso yo elegí el 1. ¿Sí? En el 1, 1 armo la linealización. La gráfica de la linealización es la recta tangente. Y ahora, yo puedo decir, bueno, supongamos que yo no conozco bien la forma de esta función, y que entonces me voy a guiar por la recta. Cuando yo calcule la linealización en este valor, que está acá, voy a obtener este resultado de acá. ¿Qué tan cerca está este resultado de este resultado, que era el correcto, el exacto? Va a ser, más que más chico, va a tender este valor más rápido a este valor que lo que este tiende a 1 cuando yo me voy acercando. ¿Sí? Bueno, yo ahí estoy muy lejos, ¿no? En general uno trabaja más o menos por acá. Lo que pasa es que no se llega a ver lo que quiero mostrar si estoy tan cerquita. Entonces me alejo como para que se vea. A medida que yo voy achicando las posibilidades en las cuales se puede mover el x, achico mucho más rápido esta longitud. Y eso es lo que hace que estas aproximaciones sean buenas. O sea, además de que la cuenta es más sencilla, tienen esa gran ventaja. ¿Se entiende? Ahí en la página 189 se los escribe como límite. Esto mismo que yo estoy diciendo, fíjense que el numerador es justamente esta distancia acá,
es f de x menos L de x, y el denominador es x menos a, es decir, x menos 1. Si ese límite se va a 0, o sea, vale 0 ese límite, es porque el numerador tiende a 0 más rápido que el denominador, cuando yo al x lo aproximo a a. ¿Sí? De todas formas, este límite no lo van a calcular. Es como para que ustedes sepan a qué nos referimos cuando decimos que es diferenciable la función o que la aproximación es buena, que significa lo mismo. Esto, que siempre que yo pueda armar la linealización va a ocurrir, se dice en palabras, ¿sí? Esta misma idea de aproximación cumple que la f de x tiende a L de x más rápido que lo que x tiende a x sub 0, se le da el nombre a la aproximación, se dice que es buena, se la califica como buena cuando pasa esto. Y se dice que la función es diferenciable. Este nombre de diferenciable por ahí ahora no tiene mucho sentido, porque siempre que la función sea derivable, yo voy a poder armar esto. O sea, si existe la derivada es porque la función del punto también existe. Y si existe la función del punto y la derivada, puedo armar la función lineal que aproxima a f, o sea, la linealización. Y sé que este límite, que ahí tienen algunas ideas de cómo deducirlo, que igual no hace falta que lo hagan. Esto va a pasar siempre que una variable arme la linealización, siempre me va a pasar esto, de que el límite de f de x menos L de x sobre x menos a vale 0, cuando x tiende a a. Entonces, como siempre que la función sea derivable, voy a poder hacer esto y por ende la función va a ser diferenciable. Por ahí ponerle un nombre extra no tiene mucho sentido, si ya teníamos el nombre derivable. Pero en dos variables va a cobrar relevancia esa diferencia, o sea, que sea derivable, es decir, que si están las derivadas parciales que vieron hoy, no va a implicar que la función sea diferenciable, que en dos variables tiene una definición similar a la que estamos viendo ahora, la que estoy mencionando yo del libro en la 189. ¿Sí? Tiene una definición similar a ese límite, pero pensado en dos variables. Como que existan las derivadas parciales no me va a garantizar que exista ese límite, ni que valga 0, voy a tener que hacer esa distinción derivable y diferenciable por otro lado. Por eso es que ya le estamos poniendo este nombre, aunque ahora no tenga mucho sentido. ¿Alguna duda? Bueno, hasta acá lo que les quería contar. No sé si tienen alguna duda de otra cosa o... Bueno, seguimos en Classroom entonces. Cierro, ¿eh? A ver si... Dale, chao, chao. Gracias. Bien, profe, gracias. Bien. Chao. Gracias. Chao. Chao. Chao, chao.